¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Maven, una nueva cápsula para aprender. Hoy nos acompaña la perito Regina Pérez Preo. Perito, bienvenida. Buenas tardes. Me permito leer una breve semblanza de ella. Ella es perito senior, certificada por el Centro de Capacitación Básica y Avanzada en Grafología y Grafoscopía desde 2005. Certificada como perito en grafología por Capacitación Internacional en Grafología en 2022 y perito en documentos cuestionados de grafoscopía, grafología y dactiloscopía, certificada por el INADEG en 2023. Y el día de hoy hablaremos de grafología en la empresa. Perito, nuevamente bienvenida. Cuéntenos un poco qué es la grafología. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, la grafología se toma como ciencia, sí, porque podemos hablar de un método científico que nos pueda llevar a resultados repetibles, sí, lo que conviene en ciencia, pero también tiene una parte técnica. La parte técnica porque la grafología se ocupa de analizar la escritura y las grafías, digamos, lo que la gente escribe o lo que implanta en un soporte, sí, y poder analizar y descubrir características de la personalidad de cada persona. La grafología es una ciencia. Porque nos explica, ¿depende o colabora con otras ciencias, como puede ser tal vez la psicología? ¿Es autónoma? Sí, de hecho, se toma como podríamos hablar de un test proyectivo que vendría entrando en el paraguas, digamos, de la psicología. Sí, mucho se maneja como un test proyectivo porque nos ayuda a descubrir factores que normalmente están en el inconsciente. Cuando uno escribe es totalmente, viene del cerebro, es inconsciente, no se puede controlar. ¿Sí? Algo que me llama mucho la atención es que hablamos de la escritura, ¿no? Y sí, creo que los seres humanos, pues escribir, de las primeras cosas que aprendemos históricamente. ¿Es una ciencia reciente? ¿Es una ciencia muy antigua? ¿Qué tanto se ha estudiado? Se ha estudiado, bueno, desde el 1800, no vamos a hacer clase de historia, pero ya se hacía, ya había personajes estudiando la grafología y estudiando la manera en cómo la gente escribe y tratando de describirlo y asociarlo con la personalidad. Sí, ha habido muchos cambios en la historia. Últimamente se está usando más en recursos humanos, sí, porque se ha estado comprobando que es muy eficaz. Sí, también se usa, por ejemplo, a veces en criminalística, en relación de pareja, o sea, en muchos aspectos. Cada día se está usando más. En México, pues no sé si últimamente está más de moda o algo. Yo escucho mucho de este tema últimamente, pero pues yo lo empecé a manejar en 2005 y no había mucho, pero cada vez se está haciendo más. Y por ejemplo, los países que están como muy metidos en la grafología, Argentina y en España. ¿Sí? En España está en nivel académico, ya está a nivel licenciatura. Aquí en México todavía es una educación técnica. Sí, todavía no se reconoce o no se ha formado una licenciatura como tal. Propiamente hablando ahorita de las aplicaciones, nos decía criminalística, en recursos humanos, ¿cómo es la aplicación de la grafología en recursos humanos y en la empresa? En la empresa, sí, en recursos humanos nos ayuda la grafología desde lo que es la selección. La selección puede ayudarnos porque hay varios factores importantes. No hay una interacción directa con el candidato en este momento. Entonces es un estudio muy objetivo. Sí, que siempre hay, que mira, es del mismo pueblo, como que ya a lo mejor hay una afinidad. En el momento en que no hay ningún contacto del grafólogo con el candidato, podemos pensar que es muy confiable la objetividad. Esa es una. Nos ayuda, por ejemplo, a desechar desde el principio a los candidatos que no son viables para determinado puesto. Esto quiere decir que es un ahorro para la empresa
en cuanto a material humano y tiempo, ¿no? De hacer entrevistas y hacer entrevistas y ver que no llegas a ningún lado porque no es el candidato adecuado. Nosotros podemos, de acuerdo siempre al perfil que nos presenta la empresa, con ese perfil en mano y las escrituras de los candidatos, podemos desechar en un principio todos los que no. Okay. Entonces ahí es, bueno, estos no, ya me sigo con este grupo. Está hablando de muchos, ¿no? Entonces eso es algo que es un ahorro para la empresa en cuanto al proceso de selección y contratación del personal. Después hablamos de que sea encontrar el candidato idóneo para un puesto determinado. La grafología nos ayuda porque nos ayuda a comprender las capacidades sociales, las competencias, digamos, ¿sí? Desde las competencias cognitivas hasta las competencias sociales. Entonces ahí es muy amplio esto. Y después, dentro de la empresa, cuando entras a trabajar a un lugar, tienes una motivación, ¿sí? Al paso de los años, en ese mismo puesto, después de 5 años, o a lo mejor de 10, tus motivaciones cambian. Si la empresa no está preparada para encontrar o, ¿cómo se dice? Sí, bueno, contestar, digamos, a la motivación de los empleados, y tanto como los empleados a las motivaciones de la empresa, pues va a llegar un momento en que la relación fracasa. Claro. Entonces, si una empresa que está preocupada por su capital humano puede trabajar estas motivaciones, descubrirlas y ofrecer el mejor ambiente, ¿no? También hemos hablado de la compatibilidad en grupos de trabajo. Claro. Eso también es muy interesante y que cómo nos puede ayudar lo que es la grafología dentro de una empresa. Hablando propiamente de cuando se va a contratar a alguien, en este caso es recomendable, yo he visto que algunas empresas piden, ¿no?, solicitud de empleo a mano, ¿no? Uh-huh. O hay que hacer existe algún formato especial para ver la letra o alguna carta. ¿Qué es lo recomendable cuando se va a contratar a alguien para hacer este estudio, justo sin necesidad de desgastarse en la entrevista, lo que sí, nos claro. estás explicando? Nosotros preferimos que se haga en papel blanco. Okay. ¿Sí? Se le ofrece al candidato a lo mejor 2-3 tamaños de papel, es okay. Interesante, suficientes tintas de colores, es muy interesante también, aunque normalmente a mí me entregan en hoja carta o en papelito, ¿no? Claro. Pero eso sería lo mejor. Y se le pide que tengan ciertos datos, como la fecha, su nombre, una firma y ciertos datos. Se les pide que escriban una historia de 25, cualquier texto es un texto libre, pero preferimos que sean más de 20 líneas, 20 a 30 líneas, a lo mejor 2 hojas o algo así, y en papel blanco, sin cuadros y sin raya, nada, papel blanco. Eso es ideal. ¿Y por qué me llama la atención? O sea, ¿los colores de las plumas tienen alguna... Sí, ¿cuál escoge? Sí, tienen significado, por supuesto. Y todo, o sea, todo, hasta incluso, me imagino que el tiempo, ¿no? Que se tarda una persona en escribir. No, el tiempo nosotros lo damos libre, porque de hecho, si, podría ser, si el candidato va a la empresa, se le puede ofrecer esto. Claro. Pero el candidato podría escribir en su casa y mandarlo por correo. Claro. Sin tener contacto ni con la empresa ni con nadie. Y ya de ahí, si es un candidato viable, después de un análisis grafológico, la empresa podría ya contactar a los candidatos pues que sean más que les hayan gustado más o que sean más viables, y entonces a proceder a la entrevista y a revisar la parte, digamos, académica, ¿no?, del currículum, de la experiencia, pero ya hicimos un gran filtro en lo que es el temperamento y la personalidad. Sí, o sea, ayuda como para empezar a escoger, ¿no? Es que normalmente presentas tu currículum y, estudió aquí, estudió acá, sí, maestría, ingenio, tal, ok, y después hacen los psicométricos. Sí. Entonces ahí hay un lapso, a veces 1 mes, 2 meses, en que el candidato pierde tiempo y la empresa tiene tiempo y dinero, todos.
Claro. ¿Sí? Si estamos, yo también quiero proponer el método. Mandas tu solicitud y lo que necesites mandar, pero tu escrito por correo al lugar, o lo llevas, ¿no? Personalmente, se hace ese filtro y ya de ahí ya entonces te pones a ver cuáles son pues la parte, digamos, académica o la experiencia, todo lo que es el currículum. Sí. Ahora, lo que me salta aquí un poco es, entiendo que para las empresas tal vez que tengan un área de recursos humanos, pero ¿dónde quedan tal vez las pequeñas empresas que no tienen esa área? ¿Esto lo pueden hacer con un agente externo o tal vez el dueño tendría que capacitarse? Pues es interesante el que se capacite el dueño, pero yo no sé si o sea, como que zapatero a tu zapato. Sí, claro. ¿Sí? Nosotros damos ese servicio en Grafotec, que es el servicio de análisis para reclutamiento y para selección y todo lo que hemos platicado ahorita. Ahorita nosotros con esta guía que nosotros sacamos con varios actores, es una guía rápida. ¿Sí? No puede sustituirse con un estudio, pero sí puede dar una idea y es una herramienta más para definir el perfil de un candidato y su relación con el puesto. ¿Y usted recomendaría en un análisis, pues digamos, de introspección, que incluso los directivos, los que ordenan esto, hagan un autoestudio? O sea, que incluso ellos vean su propia motivación y que, sí, pues, por supuesto. Pues en privado, ¿no? Pero bueno, vamos a eso. Por supuesto que eso es recomendable para todos siempre. Nosotros, bueno, yo de pronto me pongo a ver claro. mis propios apuntes de hace un año, hace 5 años. Sí, es muy interesante porque, o sea, nos da la grafología, digamos que es una fotografía, ¿sí? Hay unos rasgos de la personalidad que son fijos siempre, y hay otras cosas que cambian, como es la parte emocional. Entonces esa parte emocional y otros rasgos también, por ejemplo, de algo que seas como muy dependiente de los demás o muy complaciente. Ok. Sí, es algo que ya si vas a más, hay grafoterapia. Entonces, digo, es amplísimo. Sí. Nosotros no estamos haciendo ahorita grafoterapia, pero sí existe y es educarte por medio de la grafoterapia, que es repetir ciertas palabras en cierta manera de escribir y tratar de concentrarse, ¿no? O sea, puedes ir modelando como lo mismo que podemos pensar en cambiar hábitos. Si estás, ¿cómo quiero cambiar un hábito? Repetir, algo que sustituya, ¿no? Esa es como la receta para cambiar cierto, y la repetición, y en eso se basa la grafoterapia. Es interesante pues que todo el mundo se haya hecho un clavado en su propia letra. En su propio interior para ver si estamos logrando lo que queremos o no. Claro. Digo, eso ya es muy personal, ¿no? Sí. Perito, ahorita nos hablaba de este libro, que es la Guía Práctica e Ilustrada de Interpretación Grafológica en la Empresa, cual usted es coautora. Cuéntenos un poco de este libro, que ya ahorita lo revisamos y me parece bueno, este libro es muy interesante. ¿Lo pongo así? Sí. Este libro nos... lo que se trató de hacer aquí es una guía para que cualquier persona que tenga una empresa pueda darse una idea con un análisis muy rápido. Si es la persona, es una herramienta más, digamos. Y ese libro está estructurado de una manera interesante porque nosotros manejamos áreas de nivel de mando, ¿sí? Nivel de mando. Entonces, por ejemplo, una persona que necesito yo para un gerente para mi empresa, pues necesito que tenga cierto don de mando o que tenga una voluntad fuerte o algo, que nosotros podemos descubrirlo, y nosotros estamos marcando con números, con bolitas y números. Literalmente bolitas y palitos, ¿no? Sí, que son lo más idóneo, menos o no. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las características específicas de ese perfil,
yo puedo ver si alguien escribe con este tipo de letra, qué tan adecuado va a ser para un tipo de puesto de nivel alto, de nivel medio o de nivel subordinado. Okay. Ajá. Que eso puede ser, y eso lo vives todos los días. Hay personas que a lo mejor no tienen tantos estudios y entran a un trabajo muy subordinado, digamos, porque no tienen una experiencia académica, pero inmediatamente se descuellan porque su personalidad es, ¿sí? Entonces, si tú tienes una empresa y te encuentras una persona así, es muy probable, o sea, es alguien que te puede responder y tú con un empujón vas a lograr a alguien aunque no tenga los estudios. Claro. ¿Sí? Claro. Sí. Y eso nos ayuda a descubrir este libro. Digo, pero que aparte me parece un texto, lo llamaría yo accesible, y no hablo del tema económico, sino es muy gráfico. Muy gráfico, exacto. Es muy gráfico. Me parece que está o sea, se entiende muy bien, digo, ahorita lo que estuvimos viendo, está escrito justamente con esa intención de que sea sí, un claro. muy sí, práctico. por eso se llama guía práctica. Claro. Sí, no es un tratado de grafología, sí, no. Hay libros, hay sí. ¿Cómo se dice? Licenciaturas, ¿no? Sí. Hay estudios y hay unos tratados enormes. Esto es una guía rápida, guía guía práctica para la interpretación, ¿sí? Y también por eso se hizo así gráfico. ¿Quiere que lo muestre? Sí, yo creo que está bien. Igual ahí ponemos. Sí. Sí, o sea, realmente los párrafos son cortos, sí. Creo que todo está muy claro. Sí, ¿no? una forma es que sea fácil de identificar, ajá, sí. Que sea fácil incluso de comprender y sea la parte gráfica. Eso, incluso acá decimos. Sí, esa es la idea, por eso se llama guía práctica. Sí, no pretende ser un tratado, además es una herramienta más y es parte de una colección. Tenemos el siguiente número, volumen, ¿cómo se dice? Volumen, sí. Que está en el horno. Perfecto. Está en el horno. Pues sí, me parece un gran documento que creo que vale la pena adquirirlo. No solamente tal vez para gente que se dedica a esto, sino también gente que quiere aprender por el gusto de aprender algo tan interesante como la grafología. Es muy interesante, sí. Perito, también nos comentaba hace un momento que ustedes hacen estos estudios de manera independiente en Grafotec, ¿no? ¿Qué es Grafotec? Grafotec es un colectivo, digamos, estamos interdisciplinarios, varias personas, amigos, que estamos formando un equipo que da consultoría jurídica, okay. Ajá, y consultoría técnica en el área hacemos dictámenes de grafología, de grafoscopía, de documentoscopía, dactiloscopía, ¿sí? Y también se da asesoría en el área de, sobre todo laboral, okay. Y consultoría. Todo, digamos, sí. Un pool de servicios. Es un pool de servicios y tenemos gente, o sea, con comunicación, digamos, asociados, ¿sí? Con los que podemos resolver cualquier problema. Okay. O sea, es un equipo sólido, aunque no estamos todos formados en Grafotec, tenemos los contactos en un momento dado de poder resolver cualquier. Y evidentemente, si alguna empresa o alguien quiere contactarla para algún estudio de lo que estamos platicando de la empresa, sí, claro. Ahí la ponen. Ahí nos pueden estar la página, tenemos la página de internet y tenemos los datos, ¿no? Que ahorita van a aparecer al correo, aquí. O el correo. Perfecto. Perito, una última pregunta. Creo que es un tema sumamente interesante. Creo que a mucha gente que por curiosidad, por morbo, por aprendizaje o por necesidad le gustaría saber qué consejo podríamos dar a estas personas que se quieren preparar o que quieren saber de esto. Pueden o sea, contactarnos, a lo mejor nosotros orientarlos a si quieren estudiar, ¿no? Claro. Donde podrían dar los cursos o nosotros no ofrecemos, ofrecemos capacitación en ese aspecto, en la parte técnica, sí en otros casos. Y si se acercan a nosotros, a lo mejor nosotros podemos canalizar, porque hay que definir si tienen interés, en qué tienes específico interés. Claro. En la parte laboral, digamos, o en la parte
a lo mejor de terapia, y podemos contactarlo con alguna de nuestros asociados para que ellos puedan estudiar o acercarse a la persona que es o sea, que les pueda resolver, ¿sí? Okay. Perfecto. Pues Perito, le agradecemos mucho el tiempo, creo que muy, muy importante la trascendencia que tiene la grafología en la empresa. Yo lo comentábamos antes, creo que es una herramienta muy funcional, creo que eso hace muy eficaz. Sí. Entonces, le agradecemos mucho su tiempo que nos comparte esta información. Recomiendo ampliamente el libro y, por supuesto, vamos a poner los datos de contacto. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Claro. gracias. Gracias.